Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus y bueno, para terminar esta cobertura de Cannes 2023 me encuentro con Roger Cosa para completar este tridente de críticos que nos iluminan desde el sur del continente americano. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo te va? Muy buenas, un gusto estar contigo hablando. Y no eso de iluminar, no sé, pero vamos a tratar de hablar con la mayor inteligencia posible y sensibilidad de un festival que no deja de ser el festival, no el mejor, pero sí el más importante, porque es el que determina una agenda a lo largo del año. Así que gracias por la invitación. Ya que lo mencionas, ¿por qué crees que es el festival como que marca una pauta? Porque en principio es el único festival en donde ningún cineasta estaría dispuesto a renunciar si lo invitan. Por un lado goza de un mito, hay un mito vinculado a la cinefilia francesa, vinculado a la Nouvelle Vague, vinculado a un país que es cierto que inventó en gran medida la crítica cinematográfica, la cinefilia, incluso el concepto de conservación de películas, o sea, el concepto de la filmoteca o la cinemateca. O sea, ahí hay cuando uno piensa en la historia del cine, hay ciertas disputas que tienen que ver con la invención del cine, con la invención de la crítica, la invención de la cinefilia. Y Francia es uno de los que clama, digamos así como los estadounidenses suelen aventurarse al espacio y lo primero que hacen es poner una bandera de los Estados Unidos en la luna, un poco de la misma forma que los perros vean un espacio, hacen piso en un espacio para marcar territorio. Hay en la historia del cine una disputa en torno a un conjunto de signos determinantes del cine, que uno de ellos podríamos pensarlo la cinefilia, la otra la crítica del cine, y toda la idea de los festivales, en cierta forma, si bien el Festival de Cannes no es el primero es Venecia, el segundo es Moscú. Sin embargo, se adueña rápidamente, un poco por la implicancia que tiene la década del 40, de la posguerra, que es un momento muy peculiar para los franceses, en donde ahí, para el principio de los 50, esto desemboca en una creación de una cultura cinematográfica que ya estaba en la década de fines del 20 y del 30 en ebullición, se estaba configurando. Con la invasión nazi a París y parte de Francia ocupada, y la guerra en particular, se detiene un poco esa corriente cultural. Y bien termina la guerra, eso vive una efervescencia. Y en esa efervescencia está el Festival de Cannes, está los que hay en un cinema, está la impronta de la Cinemateca Francesa, eh, liderada por Langlois, y llegaremos hacia la década de final 50 con la aparición de la Nouvelle Vague. Entonces, todo eso le da al Festival de Cannes el famoso glamour, la mística, presunta mística que tiene, y junto con eso, a lo largo del tiempo, ha hecho valer esa mística. Y es cierto que aquí confluyen todo lo que implica lo que llamamos mercado del cine, distribución, compra de derechos. Aquí se hacen los negocios, aquí se buscan financiamientos, y aquí empiezan el derrotero de películas y carreras de directores. Entonces, eso no pasa en Berlín, que sería para mí de los festivales grandes en la actualidad el mejor. Eso no pasa mucho menos en un festival que está en una etapa de absoluta decadencia como Venecia, que son los tres grandes festivales. Después de todo, en el universo de los festivales hay como una especie de constelación donde hay una cantidad de festivales de segunda línea y de tercera línea que son relevantes. Pero los tres y sobre todo Cannes, el que impone,
un modo de pensar el cine, lo cual no significa que lo que imponga está bien. Significa que ahí hay una fuerza, ahí hay un poder, y en esas programaciones, en las discusiones que se vierten en torno a esa programación anual, se configuran tendencias, vindicaciones, nuevos autores, formas de poéticas. Por eso importa el Festival de Cannes. No tenía la información de lo que hubiera podido ser pues el nacimiento de una cinefilia, tal vez si uno se acuerda de estos grandes críticos, de los nombres, ¿no? De los que crearon Cahiers de Cinema y luego los que pues de ahí salieron directores que formaron la nueva ola francesa que tanta influencia tuvieron pues y que la siguen teniendo en nuestro cine, en el cine que se hace en el mundo, en esto que nos gusta tanto. Pero bueno, volviendo a esta edición particular, la de este año, me gustaría preguntarte por algunas películas del remate del festival. Por ejemplo, la que precisamente se ganó la Palma de Oro, que, bueno, ya luego hablaremos de cuáles serían nuestras favoritas, pero que se traduciría en español como Anatomía de una caída, ¿no? Anatomy of Fall. ¿Qué decís vos de esa película? Mira, la película de Justine Triet es una película, me parece, muy menor, en función de pensar que al lado de ese film había un film enorme como el de Marco Bellocchio, Ratito, o Secuestro, sería la traducción en español, o una película como la de Kaurismäki, Hojas Caídas, o lo que puede ser una película que fue absoluta y olímpicamente ignorada como el film de Wang Bing, Juventud, Primavera. Me parece que la Palme de Oro, o sea, la película que habría de representar eh, el cine contemporáneo de autor, reside en ese film, que es un film que tiene sus méritos, no es una mala película, pero creo que es una película de escasa trascendencia. Sin duda podemos elogiar la actriz protagónica, Andra Pilar, la actriz extraordinaria, sin duda alguna, la chica de Tony Harman. El hecho de que la actriz de la película de Ceylan haya ganado mejor actriz solamente se explica porque los dos primeros premios y los principales premios son premios que tenían en ambos casos a la actriz alemana, Hüller. Y como no se repiten los premios por película, es la única razón por la cual no le dieron mejor actriz a ella, porque si no le hubieran dado los respectivos premios a la película Jonathan Glazer, La Zona de Interés y la que acabamos de decir, Anatomía de una caída, en ambos casos ella es la protagonista, muy probablemente hubiera sido la mujer que hubiese llevado el premio a mejor actriz. Pensar que una película en Cannes se lleva ese premio que no pasa por otra cosa que por una suerte de suicidio, una secreta pelea de pareja con las rivalidades de la comparación, sobre todo en función de un narcisismo herido por parte de este matrimonio del hombre, que no puede escribir, que alguna vez fue engañado, y que ella, una escritora con éxito, termina en un juicio porque el suicidio, la forma en que muere el hombre presenta dudas, y la película es todos los elementos que se ponen en juego a la hora de restablecer qué es lo que sucedió aquel día y cuáles serían los antecedentes eventuales para poder comprender si se suicidó o si fue asesinado por su esposa. A mí me parece que hay eso un poco despareja en las construcciones de los personajes. El de ella es extraordinario, el del hijo es extraordinario, el del marido no tanto, el fiscal es para mí lo más débil que tiene la película, digamos, es un modelo de fiscal que está articulado bajo la idea
de que tiene que ser un presunto hombre inteligente que pone en duda todo, como una máquina de argumentar, pero da la impresión que es una máquina de argumentar que no es una máquina de argumentar que poco tiene de una encarnadura humana. Yo creo que ahí hay una disparidad en las interpretaciones. Eso es muy importante para una película como esta en particular. Nos referimos a Anatomía de una caída, la película ganadora de Triet. Y es algo que depende exclusivamente de los actores. No es una película que tenga grandes ideas de puesta en escena, tiene algunas, pero no muchas, y que su dependencia a la palabra y su dependencia a las interpretaciones es de primer orden. Entonces, si hay un disco como por encima del resto, y en este caso en particular, el caso de Huller, si el resto no está a la altura, se nota en demasía. Y además, una cosa son personajes complejos y otra cosa son arquetipos que parecen complejos pero que responden a un cliché de lo que puede ser un fiscal. Yo creo que ahí hay un problema bastante importante, pues es un personaje muy importante en el fiscal de la película, que lleva a que haya una descompensación en las formas de interpretación. Ese sería uno de los problemas. Por otro lado, creo que la película indirectamente pone en evidencia una época como la nuestra, vuelve a haber una preeminencia del guión respecto del registro. O, dicho de otra forma, es una época donde la escritura de los guiones resultan decisivas porque quizás porque también estamos en una época de las series también es decisiva, hay una idea de que el registro debe casi ilustrar aquello que está escrito. Y en ese sentido es una película incluso los dibujos de reconstrucción de, del asesinato o del suicidio, porque la película trabaja sobre esa ambigüedad y esa duda, o esa incertidumbre, justamente parece casi como un inconsciente de la película donde se ve cómo todo el film está llevado a una forma de ilustrar diálogos, de ilustrar una psicología, de ilustrar un proceso jurídico. Uno piensa, por ejemplo, la Palma de Oro del 97, que fue compartida entre un film como El sabor de la cereza de Kiarostami y La anguila de Shohei Mamura, que son dos películas de una gran libertad, donde lo primero que resulta del orden de la evidencia es que no son películas apegadas a los guiones. Son películas que el guión es un punto de partida, pero no un punto de llegada. La ambigüedad que se construye muchas veces en el registro y que puede decir el plan inicial de rodaje, bueno, eso no sucede en la película de teatro. Es una película que uno puede ver con claridad cuán atada, amarrada está a un concepto general de un guión muy, pero muy escrito, casi diría yo sobreescrito, sobre esta pareja desdichada de clase media alta en un lugar paradisíaco. Y bueno, es bastante insignificante ver frente al mundo que vivimos que un drama de esta naturaleza termine siendo una película de la importancia que suele supuestamente tener una Palma de Oro. Sobre todo tenías películas como la de Wang Bin, películas como la de Kaurismäki, películas como la de Lokio, donde hay una fuerza de la forma cinematográfica en las tres, pero también hay la relevancia de lo que están hablando, de lo que están diciendo, de lo que se pone en juego con esa mirada cinematográfica, esa mirada de ver el mundo. Esto es demasiado chiquito, es el mundo de la psicología menor de las clases medias altas, es decir, de una burguesía de nuestro tiempo, que entiendo perfectamente que le ha dado el premio Lotzlund, porque es la más parecida a su película Tourist, o el título original era Fuerza Mayor, ¿no? Es el mismo tipo de drama, ¿no? Gente que tiene preocupaciones muy menores, en aquel caso era una avalancha,
que ponen en riesgo la vida, en la dinámica familiar, pero son realmente películas menores. ¿Cuál era para vos la que debía ganar? Y digo primero la mía porque sé que no te va a contaminar el pensamiento. Para mí era la de la turca, la de Geylan, About Dry Grasses, que se Uh traduciría como acerca del pasto seco. ¿Cuál -huh. sería para vos? No, yo creo que la película de Kaurismäki está por encima de todo lo que se vio, por muchos motivos. Y hay un motivo que es el principal. Yo creo que hay un prejuicio a la hora de pensar en cine, sobre todo el presunto cine de arte, donde la tristeza, la desesperación, el nihilismo, y en ese sentido son los temas de Ceylan, del cineasta turco que acabas de nombrar, gozan de un mayor prestigio que la felicidad, la benevolencia y los pocos o los breves momentos felices, en este caso del proletariado. Creo que es el mismo problema que se da, puesto en otros términos, o extensivos a esto que acabo de decir, cuando se piensa que un drama está más cerca, por ponernos llamarlo así, de la esencia del arte que una comedia. Yo creo que es un prejuicio muy importante, muy adherido al imaginario de las artes, y creo que es un error importante. Entonces yo creo que la película de Kaurismäki, al ser tan feliz, se la mira de reojo o no se confía en demasía respecto de lo que ha conquistado en esta ocasión el cineasta finlandés. Creo que es una película que maneja, digamos, tiene un dominio sobre lo que... Digo, parece una película simple, en realidad es una película compleja, la cantidad de elipsis con que se maneja Kaurismäki ya merecería un aplauso. Las formas de trabajar sobre los colores, o sea, es una persona que tiene una concepción de lo cromático que no es menor, o sea, es un cineasta que tiene un concepto del color en el cine. No trabaja con todos los colores, trabajan con los rojos, con los azules, con los amarillos, Un poco los verdes también, ¿no? los verdes, hay una forma de combinación de los colores primarios. Y es alguien que además trabaja con una concepción de los objetos que a mí me parece fascinante. Creo que en Kaurismäki hay una economía del objeto, donde yo escribí el otro día, hay un famoso aforismo de las notas sobre el cinematógrafo de Bresson que dice hacer que un objeto, filmar un objeto como si el objeto quisiera estar ahí, ¿no? Frente a cámara. No lo dice así, no lo dice mejor, pero esa es la idea. Y tengo esa impresión cuando uno ve la película todas las de Kaurismäki, esta en particular, que la radio que se ve da la impresión que es un objeto que quiere estar frente a cámara, que el florero quiere estar frente a cámara, que las lámparas, la cama, los radios. Es todo eso, de inmediato uno siente que hay una idea de cine, una idea del mundo, y no es otra cosa que la vida del proletariado, ¿no? En este caso finlandés, que probablemente es un proletariado gozoso hasta cierta medida en comparación al proletariado colombiano o al proletariado argentino, lo que fuera. Pero no deja de ser una película de trabajadores, no deja de ser una película que se apropia de la historia del cine y al mismo tiempo se ubica en una tradición, cosa que la película de Triet, ¿en qué tradición se ubica? Para mí es una tradición televisiva, no una tradición cinematográfica. Lo más cerca que estaría de una tradición cinematográfica sería la tradición de Bergman. Pero uno compara una película de Bergman al lado de la película que va a ganar la Palma de Oro, y no hay, o sea, excepto por la actriz, Sandra Hiller podría estar tranquilamente en la película de Bergman y el niño que trabaja en la película también. El resto está en las luces, es un remedio de ese universo donde la psicología quema. Acá la psicología está protegida de formas leves y ligeras de interpretación y de una presunta
profundidad, no deja de ser todo un problema que se dirime en un narcisismo menor. En Bergman hay una zona muy molesta, quizás, hosca, difícil de asumir, que es una zona donde la vida humana se revela bajo el signo de no solamente de la descreencia, sino en ocasiones de una gran crueldad. Uno puede diferir de Bergman filosóficamente, pero esa idea la lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Cuando uno recuerda la última película, Saravan, eso se ve, o sea, es el momento donde despunta probablemente más que nunca un desencanto que termina recalando en una hostilidad frente al otro que es terrible. Yo no comparto esa filosofía de vida, pero cuando alguien hace eso, me parece que hay que hacerlo bien. Acá me parece que es un camino a medias en Triet, ¿no? Mencionabas ahorita como que en qué tradición se inscribe y para mí se inscribe en la tradición francesísima de mirarse el ombligo y de premiarse y de alabarse a ellos mismos, ¿no? Porque no pasa por otra cosa, digo yo, pues con reconociendo que los franceses nos han regalado grandiosos momentos en el cine, pues estas últimas películas que se han premiado de ellos en el Festival francés me dejan un sabor bastante a hierro en la boca, ¿no? No, no nada, nada sabroso. Pero te voy a preguntar por un par de directores que fueron ninguneados, bueno, medianamente ninguneados, que vos mencionaste, por ejemplo, a Bellocchio, un rapito, y también a Wim Wenders con Perfect Days, que me parece que es un volver de Wenders también, ¿no? Sí, sí, en la película de Wenders es una sorpresa. Yo creo que Wenders no ha sido una buena película desde 1984. Wenders tiene un despuntar en 1967, la primera película de ese momento, y en la década del 70 resplandece junto con los nuevos nombres del cine nuevo alemán. Está Reitz, está Luge, está Fassbinder y está Herzog y está él, y él es uno entre ellos. Luego realmente se fue como perdiendo, desprestigiándose, volviéndose a veces un remedio del sí, pero Perfect Days es un film sorprendente de cierta forma. No creo que está a la altura de lo que hacía en el inicio, pero está mucho más cerca. Y de alguna forma elegir a un hombre que se dedica a la higiene de los baños públicos, acá también hay que hacer una salvedad, ¿no? Limpiar baños públicos en Japón no es limpiar baños públicos en Colombia ni en Argentina. O sea, por Por momento favor, cuando uno ve los baños públicos en que Tokio, tiene que limpiar, te dan ganas de ir a limpiar, parece una de especie irse a de... vivir allá. Claro, no, parece un laboratorio de las ciencias de la pulcritud, ¿no? O sea, es como... Y el para respeto a los eso, demás, ¿sabes? bueno, eso también, ¿no? Pero es muy loco ver los instrumentos de limpieza con el que el hombre dedica su tarea diariamente. Pero es una gran película esa, porque más allá de contar una historia que a lo largo de la película va avanzando, se ve que este hombre tiene una relación, digamos, que tiene una hermana que no ve, hay una sobrina que aparece, se empieza a poblar un poco esa soledad casi perfecta, casi monacal o ascética que tiene. Para mí lo más extraordinario de esa película es que restituye un lugar de la percepción, es decir, el acto de mirar, el acto de observar, que no está restringido por una forma de mirar el mundo, que es mirar el mundo porque nos desplazamos por él para ir de acá para allá para trabajar o comprar. El personaje puede estar yendo a trabajar, pero mientras que va a trabajar va viendo qué hay alrededor, se sorprende por el cielo, se sorprende por los árboles, el viento, es decir, hay toda una vitalidad de la mirada que está totalmente disociada de la experiencia de trasladarse por la ciudad para ir a trabajar. Es decir, todo tiempo posible que exista
o los intervalos del momento funcional del tiempo de uno, que es en este caso el trabajo, por ejemplo, los momentos de pausa para ir a comer al mediodía. Entonces él va a un parque y cuando va al parque va con una cámara de fotos y mira, y si ve que hay algo que merece ser fotografiado, saca la cámara y le saca una foto. Bueno, ahí hay una importancia decisiva, vital, al hecho de observar, al hecho de mirar. Y eso me parece que es notable en la película, ¿no? Donde me encanta el filme es cómo construye la vida onírica del personaje, porque, digamos, cuando uno sueña, se sueña con el lenguaje también, pero el lenguaje nuestro es un lenguaje de palabras, el lenguaje de los japoneses es un lenguaje de ideogramas. Y yo tengo la impresión que la construcción de las escenas oníricas, que son en blanco y negro, donde trabaja sobre un conjunto de juxtaposiciones o sobreimpresiones de imágenes del día, es lo más parecido a tratar de filmar un sueño como si fuera un kanji, es decir, como si fuera un ideograma. Y eso me parece buenísimo en la película, me parece es un logro del primer orden. Si eso respecto a la de Benders, respecto de lo de Beloki, bueno, Beloki me parece una película también de otro mundo, digamos, es un film con un dominio, es un cineasta que tiene un dominio absoluto de la puesta en escena, alguien que entiende las salidas y entradas de personajes, grupos singulares, cómo irrumpir con la música en la escena, cómo trabajar otra vez las elipsis, y haber retomado un caso de un niño que fue secuestrado por la Iglesia Católica bajo el argumento de que había sido bautizado, que era un bautismo bastante peculiar, bastante anómalo, hecho por una persona que no era estrictamente las que se les confiere el derecho al bautismo, pero como se pensaba que el niño estaba por morir, es bautizado a escondidas, porque esta nodriza cree que el niño va a morir, entonces quiere salvar su alma, entonces lo bautiza, pero luego por motivos que no se llegan a develar, pero sí a intuir, la Iglesia Católica le reclama a una familia judía a ese niño, y ese niño es literalmente secuestrado por la Iglesia y vuelto un monaguillo y posteriormente un cura. La historia es real y está además en el epicentro de un momento histórico único de Italia, que es la unificación italiana. Hay que recordar que ahí hay una Italia dividida y el papado es una zona también de administración de la política romana, la política italiana. Todo eso está en el juego de la película. El niño secuestrado no deja de ser un signo dentro de otro tipo de disputa, que no es otra que la disputa entre la nación italiana, sus conflictos internos, o la configuración del Estado-Nación italiano, que siempre ha estado asediado por la Iglesia o por la mafia, ¿no? Veloquio le dedica una película a una, una película a la otra. El que reza y peca empata, ¿no? Dicen. Sí, sí, probablemente. Probablemente. Pero bueno, es lo que se dedica, ¿no? Veloquio es el gran biógrafo de Italia. La miniserie que se estrenó acá el año pasado, externo, se me fue el nombre. Pero bueno, que es el caso Moro, ¿no? El asesinato de este miembro es importantísimo de la democracia cristiana. Bueno, ese es un momento de Italia que no puede no ser visto en relación a este, porque ahí también hay un momento en la película, que en esta, estamos hacia fines de los 50, que hay una gran revuelta que es la toma, no sé, el 49 o 59, es la toma del 59, es el momento en donde toman el lugar donde está el clero, dominando, digamos, la zona donde el clero tiene su gobierno en Bolonia, y vienen digamos, los que quieren la unificación y la extensión de ese papado, y toman ese espacio. Y vos ves eso como los filma Veloquio, y decís, este hombre entiende todo. Esa película además tiene una de las escenas para mí más extraordinarias, más
ateamente fascinantes, que es el momento en el cual el niño, el secuestrado, en una noche, fascinado por la figura enigmática e incomprensible de un Cristo, para él hasta ahí Cristo no es el Hijo de Dios, es un chico educado en el judaísmo, pero claro, empieza a ser educado por los curas, le hacen mirar al Cristo que está clavado en la cruz, y para un niño ver eso es tan fascinante como horroroso. Entonces hay un sueño filmado por Pelocchio en donde el niño se va subiendo por el altar y le saca los clavos a Jesús, ¿no? De las manos y de los pies. Y al hacerlo, Jesús vuelve a la vida, ¿no? Y es genial, porque cuando vuelve a la vida no es que dice, bueno, acá estoy yo, soy el hijo, te amo, te quiero, sino que pareciera ser Se un hombre, larga. claro, se va. Y además parecía estar tan perplejo y tan harto de estar clavado en una cruz. Y decía, ¿qué puede ser tan extraordinario que alguien haya filmado eso? Es increíble que el jurado no haya podido dar un premio de Loque. Yo lo leo como una envidia por parte de los tres cineastas principales, sobre todo el conductor que presidió el jurado, el señor Gottslum. Ojalá pudieran filmar como de Loque, están años luz. Y ahora te quisiera preguntar por un par de personajes que llegaron acá, pero que a mi parecer como que nos quedaron debiendo. El primero, pues es Wes Anderson, con la esperada por muchos, por todos. De alguna manera también lo admiraba. Últimamente me ha dejado cojo. Asteroid City y Moretti con El Sol del Mañana, El Sol del Porvenir. ¿Cómo lo sentiste vos? Claro, en principio son dos cineastas que lo que uno puede esperar de ellos, de alguna forma cumplieron en ambas películas. Pero la pregunta es si más allá de eso nos falta algo. Creo que son dos películas que tienen problemas distintos. Cuando uno piensa en Anderson, de inmediato piensa en cuatro variables que se reiteran en sus películas. Geometría, es decir, un cineasta que piensa el plano como si fuera un arquitecto, mueve la cámara como si estuviera moviendo una regla o un compás, piensa en colores, piensa en personajes definidos por la excentricidad y en cuarto lugar, un pluralismo de las identidades, en un sentido que siempre hay en sus películas formas muy diversas de ser en el mundo. Todo eso está. Entonces yo tengo que Anderson empieza a ser un remedio de sí, es decir, alguien que casi se copia a sí mismo, o está en una especie de trampa, de mímesis, donde se imita a sí mismo El hasta el fin. barroquismo de Wes Anderson. Y sí, sí, en parte sí. Y el problema de Anderson es cada vez mayor en el sentido de que es la sustancia de sus excursiones a un universo regido por una obsesión formal relacionada con la geometría y el color. Creo que la última gran película de Anderson es Moonrise Kingdom, donde funcionan las dos cosas. ¿No? Funciona toda esta obsesión formalista, pero hay todavía allí en esa película una suerte de un corazón que late, ¿no? Es decir, hay un trabajo sobre las emociones, hay un trabajo sobre las pérdidas, y hay un relato que se va moviendo en torno a personajes que es la contrapartida de la excentricidad, que es la gran soledad, ¿no? Yo creo que las mejores películas de Anderson es Rushmore, su segunda película, que es un chico solo, ¿no? Y es allí donde él encontraba excentricidad y soledad como dos variables donde la identidad de los personajes se erigían como personajes y en el encuentro con alguien era donde se hallaba la felicidad de esa película. Yo creo que ya los personajes en las películas de Anderson no se encuentran, son tantos que ninguno resuelve qué es lo que buscan, nadie sabe por qué están donde están, y en esta proliferación infinita es donde Anderson empieza como a perderse, ¿no? Es decir, como pasa con el fútbol, cuando un jugador hace
tres o cuatro o cinco movimientos de más y termina no solamente no jugando en equipo, sino no culminando la jugada en un gol. Entonces acá me parece que el cine de Anderson no es un cine experimental, es un cine narrativo. La dispersión sobre el relato es tal que se termina perdiendo las partes no llegan nunca a comprender el todo. Este sería para mí el problema que tiene Anderson. Si seguimos con la comparación futbolística, sería como esta España de Luis Enrique. Todos la tocan una y otra vez y mil veces y no pasa nada. Bueno, hay algo de eso, no pasa nada. En el caso de Moretti, puede empezar la película de Moretti tiene grandes momentos, es un cineasta que quiere hacer una película, o mejor dicho, está en pleno rodaje de una película de 1956, donde es un momento históricamente central para la izquierda, porque es un momento donde el pueblo húngaro se revela frente a la sujeción y al totalitarismo soviético, pero stalinista en el corazón o en el seno de ese país. Luego viene la revuelta y después viene la invasión de los tanques. Entonces eso implica para la izquierda del Partido Comunista Italiano qué hacer. O sea, ¿qué tenemos que esperar? Las indicaciones desde Moscú para ver si apoyamos o no apoyamos lo que pasa en Hungría. Bajo esa sombra, bueno, Moretti trabaja un film dentro del film. Hay cosas que son muy orgánicas, hay otras que son muy forzadas. Las forzadas se ven como un deseo por parte de Moretti. Por ejemplo, una escena que es absolutamente forzada. En un momento que el personaje de Moretti, Giovanni, que es el verdadero nombre de Moretti, por cierto, eh, inmiscuye en el rodaje de otra película que está produciendo la mujer en la ficción de Moretti, que no solamente en la ficción produce esa película que tiene lugar en el momento donde se dan los acontecimientos de Hungría, sino que además está produciendo una película que es un tipo que la escena que vemos es una persona que está por matar a otra. Bueno, ahí se inmiscuye, se mete, empieza a hablar. Por momentos habla como habla Moretti en otras películas, pero es Moretti el que habla. Entonces parece un Moretti que es un remedio de sí. Esa escena es tan forzada y a la vez termina diciendo un par de cosas que son muy pertinentes, ¿no? De cómo filmar la violencia, hay un cuestionamiento. De hecho, cita una película magnífica de Krzysztof Kiełowski que es No matarás. Después cita el devenir de Scorsese de Taxi Driver a las últimas películas, que claramente hay un cambio en la forma de la representación de la violencia. Lo que él dice está muy bien, pero en el contexto de la película y la concatenación entre la película que filma la película en Hungría, la película que filma cómo se estaba para hacer esa película, más la crisis de pareja, más todo lo que pasa en la película, termina siendo un film que tiene problemas de amalgama, que no tiene, no sé, otra vez, las partes acá no son muchas, son reconocibles, pero no encuentran un enlace rítmico y rítmico, coherente y proporcional a un relato general. Yo creo que ese es el problema esencial que tiene el film de Moretti. De acuerdo, sí, le falta como, no sé, cocción a la sopa, no sé. Y hablando de sopas, una película que yo no vi, pero que su director fue premiado, el director de El olor de la papaya verde, Tram An Hung, el vietnamita que llegó con La pasión de Dodin Buffon. Bueno, esa es una película, es una nada muy bonita, ¿no? Una película sobre cómo comer, y como hay unos platos, eso debe ir comido, la empezás a ver y te morís de hambre. Y vos que casi no comes. Además, primero, lo que me pasó, esto sí me interesó, es que había una cantidad de platos que ni sabía, yo tendría el vocabulario para describir qué es lo que comen. O sea, es de un nivel de sofisticación de gourmet tal que uno queda anonadado de que puedan existir tantas formas extraordinarias de trabajar sobre el acto de comer.
lo cual me lleva a pensar que soy un ignorante, y probablemente lo soy, pero al mismo tiempo me parece que es una película un poco sin sustancia. Si bien comer es sustancial, y hay un intento en el film de trabajar sobre la filosofía de la dieta, una filosofía de las dietéticas, o las dietéticas como una forma de pensar la existencia. Eso está ahí delineado. Es una película donde no sé, te van cocinando durante 35 minutos, empieza más o menos 35 minutos de gente cocinando. Hay una historia de amor muy hermosa. Hay dos grandes intérpretes como Benjamin Dinosh. y Vinoche, pero a la vez es como una película un poco afectada. Lo que tiene muy impresionante el film es la luz, el uso de la luz del sol. ¿No? Hay un trabajo sobre la, aprovechar muchísimo el impacto que tiene sobre los dos o tres escenarios esenciales, sobre todo el de la cocina, la entrada de luz por los ventanales y el momento que deben haber elegido filmar, sospecho que el verano, o gran parte del verano, y las horas, eso hace que es imposible no notar la pregnancia de la luz solar. Pero una película también un poco insustancial, ¿no? Que haya ganado mejor director me parece un poco demasiado. O sea, ese va a pagar el elogio, o otro enorme director que es Juan Bin. La película no me desagrada, pero es una película, Truffaut diría es una película, lo que se llamaba en la crítica francesa de la década del 60, una película académica, una película de ilustración, ¿no? Pero bueno, prefiero igual que haya ganado esta, donde la gente come y siente placer de comer. Probablemente la peor película que hay en competencia, la de Jessica Hausner, que la gente no solamente no come, sino que lo que come vomita. Así que entre un film sobre gente que no come porque se toma un problema de las comidas, yo como poco por otros motivos, pero me encanta comer, y cuando como bien, pero no me voy a poner a comer y luego vomitar, que no tener esa película, ¿no? Bueno, entre ver una película donde se come de todo y el acto de cocinar es hermoso, a una donde, digamos, para comer tienen que traspasar una aduana ideológica, la verdad que prefiero que gane la de Trump a la de Hausner, eso no tengo duda. Pero me parece que también es una película muy pequeña, muy... Esa sí, esa es más francesa que será un vietnamita que la Absoluto. pero más Colonialismo francés. total. Sí, sí, sí. Es alguien que ha sido absorbido por la cultura francesa como pocos. Igual es un director que a mí siempre me pareció bastante delicado en la relación. Justamente le encanta filmar la relación con la comida, ¿no? La papaya verde, en el ciclo también estaba esto, digamos, siempre ha habido una relación con la nutrición, que no es un tema menor, ¿no? O sea, el filmar las comidas es importante. Pensemos en el cine de Hou Hsiao-hsien, una maravilla cómo filma las comidas. Pero me parece que es otro problema acá, ¿no? Es una forma de la consumo. Digamos, la idea de gourmet, estas cosas donde uno va a los restaurantes, te ponen el plato y en el plato hay, uno simplemente ve un pescado con una salsa y en vez de decir pescado con salsa es pescado a las finas hierbas con no sé qué. O sea, toda una presunta sofisticación descriptiva del plato, cuando en realidad es un pescado con nada, ¿no? Sí, no, el mesero que llega y te explica 5 minutos lo que uno se va a comer y uno con ganas de comérselo porque tiene hambre. Exactamente. Bueno, además, y además siempre son porciones pequeñas, ¿no? Vale, Roger, ahora para rematar quisiera preguntarte por el balance general de las películas, no solamente de la competición oficial, sino de todo lo que viste y del festival, la organización, ¿cómo lo sentiste este año? Mira, la organización, cuando el festival empezó, fue un desastre. Un desastre porque no se podía
había dificultad para las entradas, las funciones empezaban tarde. A los 3, 4 días esto se empezó a corregir. Y Es después 4 días de un funcionó festival de 10. exactamente. Y luego ya sí, funcionó muy bien, pero después de 3, 4 días. O sea, eso respecto de la organización. Respecto de la programación, no deja de ser una programación inteligente, porque realmente está representada, en principio, la mayor parte de las líneas que configuran hoy la discusión del cine contemporáneo. O sea, pienso, no sé, yo hacía, tú tuviste Cerrar los ojos de Erice y tuviste la película de Hauser. Son dos universos que no parecían pertenecer a mundos paralelos. Están Los Colonos, la película chilena, y al mismo tiempo tenés una película como la que acabamos de decir de Tran Anh Han. Vas a otras secciones del festival y también te encontrás con cosas que indican una gran diversidad, ¿no? Es decir, la película que ganó la Cámara de Oro, bien vietnamita, para mí es la mejor película del festival. No te voy a decir cómo se llama, tiene un nombre medio raro. Solo dura 3 horas 2 minutos. Mirá, yo conté los planos, no llega a los 60 planos, de una precisión insólita a la hora de trabajar sobre los encuadres, los movimientos de cámara. Es la historia de un accidente, de un niño que queda sin su madre y que el hermano del padre, que no está con ese niño, lo tiene que ir a buscar. Esa es la historia. Y lo que pasa con la cámara, hay dos secuencias oníricas que son extraordinarias. El título de la película es Inside the Yellow Cocoon Shell y el director es Tian An Pham. Tiene debe tener 24 años, un poco bajito así. Ese chico es un genio, te lo digo así. El festival encontró un cineasta de altura, realmente de altura. Así que, bueno, habrá que prestar mucha atención porque ahí hay un cineasta, es el gran, para mí fue lo mejor del festival, ¿no? Descubrir un cineasta. Eso es todo, no hay otra cosa. Así que eso Claro, me parece. sí, y reafirmar algunos, ¿no? Veloquio, siempre, siempre grande, siempre lindo verlo, siempre chévere. Ujú. Kaurismäki también, yo me quedo con eso. Kitano un poquito, que estaba en Y una la de Primera Gitano es una película feliz, desordenadamente feliz. Sí, divertidísima, sí. es divertidísima y no se entiende nada. O sea, hay que tener un conocimiento digamos, estamos hablando de 1500 y pico, con todos los distintos shogunes. O sea, no se entiende un pito. Hay un problema narrativo que yo creo que no es un problema propio, es un problema generalizado. Es esa película para poder escribir una reseña con información precisa hay que ver 2 veces. Pero si uno se desentiende del relato, que tampoco mucho le importa a Kitano, es una película lúdica, ¿no? Donde se ve por lo menos algo que Kitano siempre deslumbraba, que era su capacidad de invención de escenas cómicas y a veces de un gran placer plástico. Eso es tampoco, ¿no? Es un regreso en ese sentido de Kitano, que hace tiempo que no hacía una película ni siquiera feliz, eran películas que no eran ni una cosa ni la otra, ¿no? Pensemos que Kitano en la década del 90 fue uno de los grandes cineastas contemporáneos. Hoy no lo es, pero en los 90 tiene 3 películas fabulosas: Fabulosas. Escena frente al mar, Sonatine, Flores de Fuego, Dolls. Verano de Kikuchiro, Satoichi, Dolls. Todas esas que acabamos de decir, que son una tras otra, son una más extraordinaria que la otra. Y luego hay probablemente la última, Aquiles y la Tortuga, fue lo mejor que hizo y empezó en un camino descendente, ¿no? Dentro de ese camino descendente, esto fue lo mejor que hizo recientemente. Pero hay algo que me parece que hay que decir, por eso te decía lo del vietnamita joven. Es un festival que tiene, o sea, a mí me gusta que una de las cosas más hermosas del cine como actividad, que pareciera no expulsar a las personas que pasan los 70 años. O sea, un cineasta de 80 no se jubila, sigue filmando, ¿no? Obviamente el caso más obvio es el de Manuel de Oliveira, pero pensemos en Eastwood, pensemos en Resné,
en su momento, pensemos en la cantidad de cineastas que en la actualidad filman teniendo más de 70 años. Todos han seguido filmando a lo largo. Wim Wenders, ¿no? El mismo, no sé, Ken Loach. Loach tiene 85, creo. Velocio, sí, Velocio está exacto. por cumplir 80, o sea, ahora, me parece que está bárbaro que el festival le dé lugar a esos cineastas. Pero acá hay una brecha entre esa edad y la edad de Triet. La edad de Triet o sea, falta como una... Por eso hago hincapié e insisto que me parece sustantivo la aparición de este joven cineasta, porque se necesita una suerte de punto intermedio o de intersección de los de 80 con los de 20 y que estén en algún lugar, en un pie de igualdad en las competencias, porque si no, no solamente no hay recambio, sino que no hay diálogo. Y luego te aparece gente como Oslund, que para mí pertenece a otro universo del cine, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y Oslund no puede leer ciertas películas de las que estamos hablando, porque no, el grado de discontinuidad que él tiene con otras tradiciones cinematográficas es tan evidente, es tan publicista lo que hace Oslund, que no puede hacer lectura de la gran tradición cinematográfica. Entonces ahí hay un problema que me parece que el festival tiene que empezar a cambiar, incorporar, renovar. O sea, está bien, estén de 21 películas que haya, ponele, 10 que los cineastas tengan entre 70 y 90. Pero me parece que tiene que haber cineastas entre 30 y 50. Y que más o menos allí haya un diálogo fluido entre todos. Y aquel que esté en condiciones excepcionales, ¿no? Un cineasta iluminado, quizás, o único, bueno, que ese cineasta de 35 años, bueno, puede disputar la Palma de Oro. ¿Y por qué no la puede ganar? La puede ganar. Tengo que cerrar este episodio preguntándote por la, digo yo, ausencia latinoamericana, porque creo que ha sido de los que yo he participado el que menos películas latinoamericanas he podido ver. Por ejemplo, colombiana no hubo ni una. Usualmente al menos hay dos por allí, ¿no? Tal vez en secciones paralelas o algo así, pero esta vez ni una, solamente un corto. Y creo que se sintió en general la no presencia Sí, latinoamericana. cuando ves después qué es lo que hubo, si no había una latinoamericana. Bueno, eh, se puede explicar de muchas formas. Tiene que ver con quienes están encargados de las zonas, ¿no? Siempre los festivales como estos tienen delegados. Bueno, ahí habrá que pensar qué hicieron esos delegados, qué presentaron, por qué las películas no quedaron. La gran ausencia fue en la quincena. La quincena era un lugar que cobijaba películas como mínimo 3 a 4 de Latinoamérica. Por ahí donde se vieron las películas colombianas recientes de los últimos años, o peruanas, o costarricenses, o obviamente chilenas, argentinas, brasileñas, eventualmente mexicanas. Bueno, eso evidentemente fue un déficit de este festival, ¿no? Y en la oficial, bueno, estaba la argentina y la chilena. O sea, y luego en Cannes Premier se veía, para mí probablemente la peor película de este año, que es la película, lo lamento, porque es un cineasta que tiene o tenía una gran capacidad y algo está pasándole, no sé, habrá que ver él, pero me iba mal escalante. Pero si no, digamos, está la de Rodrigo Moreno, me parece lo mejor de las 5 mejores del festival, los delincuentes. Y en eso también estaba la película chilena Los Colonos, ¿no? Pero hay un déficit en líneas generales. En la semana de la crítica estaba Levante, brasileña, que era una película muy menor, y ya, no hay más nada. Yo creo que hay un problema. Bueno, está la película de Clara Mendoza, que es hermosa, Retrato de un fantasma, o una ciudad fantasma, bueno, el título. Retratos fantasmas, sí. Pero me parece que ahí hay. Me pregunto cuáles son los vasos comunicantes entre las películas latinas de distintos continentes con los que terminan tomando decisiones. Yo creo que ahí hay un problema.
lo que yo llamaría, hay un problema de traducción, en doble sentido. El traductor, aquel que vive en esos lugares, presenta las películas, acá están, estas son las que valen, pero luego que sea capaz de decir por qué valen, porque hay veces que el europeo no lo entiende. Entonces necesita alguna forma de, de acceso, ¿no? Como un puente de signos que le permite a alguien que no entiende algo entenderlo. Yo creo que ahí hay un problema hace un tiempo en los festivales grandes, también lo veo en Berlín, también lo veo en Venecia, o sea, incluso lo veo en San Sebastián que habla en español, pero bueno, un tema mayor ese. Sí, no sé. Yo estuve revisando hoy precisamente como cuántas veces nos hemos ganado osos, leones, leopardos, palmas de oro para un continente que tiene 600 millones de habitantes, un poco más, y es poquísimo, poquísimo. Tal vez No deberíamos tenemos que ir a buscar aprender. ninguna legitimación a Europa, eso es lo que pienso. Lo que sí pienso es que lo Es que pienso es al cierto. revés, que Europa se pierde de una riqueza enorme, que hay un cine latinoamericano en la actualidad magnífico, de una gran diversidad, y que, bueno, no lo están apreciando, no le están dando lugar. Lo que sí me molesta, lo que sí jode, es que hay cineastas que podrían tener una mayor suerte para seguir filmando y quedan postergados porque estos espacios de legitimación no le dan el espacio que merecen, ¿no? Este sería el problema de fondo. Creo que por ahí va la cuestión que quería mencionar. No es necesario que nos validen, definitivamente, pero termina en últimas jugando en contra de una filmografía que expresa el sentir y el pensar de toda esa cantidad de gente, porque tampoco nosotros tenemos los recursos para decir, bueno, somos independientes y hacemos lo que se nos dé la gana porque pues tenemos la plata. Lamentablemente tenemos que recurrir muchas veces a estos festivales para recibir luego dineros. Roger, no sé si se te queda algo en el tintero, algo que quieras decir para rematar. No, que fuiste un muy buen compañero de cuarto durante estos días y fue un gusto conocerte personalmente mejor. Gracias. Yo quería preguntarte a vos, ¿cuál es el truco de dormir poco, comer poco y seguir siendo tan bello? Mira, no sé si seré bello, pero lo que sí sé es que durante estos días uno come menos y primero porque es muy caro comer acá, entonces hay que comer con cuidado. Yo vengo al Cannes como si voy a un mundial, es el mismo concepto. Entonces, simplemente son días que duermo muy poquito porque estoy escribiendo muchas cosas y estoy haciendo otras. Y bueno, eso me lleva a esa vida delirante, ¿no? Dormir 2 horas, 2 horas 15, no es un chiste, vos lo has visto. Uf, Entonces, bueno, es así, pero tampoco es un sacrificio. Cuando pienso que, mira, cada vez que pienso sobre esto, pienso que en Argentina una persona que trabaja en un lugar tiene que estar 14 horas para poder sobrevivir o para poder pagar sus cuentas y mantener a su familia. Bueno, yo puedo estar 14 horas o 16 horas, pero estoy haciendo lo que amo. Entonces, puedo quejar, entonces cerrar el pico y al revés hacer lo mejor que pueda. Desde ya que lo ideal sería poder cuidarse más en todos los órdenes, el que maneja el Uber como yo. Pero eso es otro problema. Así que tampoco es para quejarse. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, a la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Somos Cine con Acento. Nos pueden encontrar en la web como con acentopodcast.com. Igual en las redes sociales en Twitter y en Instagram. Estamos como con Acento Podcast. Estamos en diferentes plataformas de voz en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por favor, recomiéndenos, compártanos y coméntenos también si les parece o no les parece lo que aquí opinamos. A Roger, pues muchísimas gracias también. Chéverísimo pasar ese tiempo con ustedes tres ahí en el apartamento y definitivamente sí, aprender. Gracias y chao. Muchas gracias.